¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar en donde vamos conociendo semana tras semana las enseñanzas de nuestra Santa Madre la Iglesia a través de los romanos pontífices. Esta semana volvemos a traer al Papa Francisco y esta vez con una catequesis, con un Ángelus, el rezo del Ángelus y la meditación que se hace anterior al rezo del Ángelus, por lo menos una parte de ella, y también con un pedido que el Papa Francisco ha hecho para todos nosotros. Es importante y tiene puntos de mucha importancia, de mucho valor, todas las enseñanzas que vamos a escuchar, porque en la catequesis comienza con una nueva serie que hablará sobre la vejez, sobre la importancia de la vejez en el mundo. En un mundo de descarte, como suele decir el Papa, en un mundo en donde el anciano no tiene lugar, el Papa va a querer resaltar la figura de los ancianos. En el espacio del Ángelus, con la reflexión del Evangelio que tocaba para ese domingo, estaremos hablando del amor a los enemigos, una cosa muy fuerte que nos ha propuesto el Señor a través del Evangelio, y una reflexión bastante interesante que nos hace el Papa también sobre el hecho de poner la otra mejilla, que es algo que hay que entenderlo y comprenderlo bien. Y luego la invitación que ha hecho el Romano Pontífice para que el miércoles de ceniza sea un día de ayuno y de oración. Es importante también resaltar esto porque nos puede ayudar a enfocarnos en algo que hoy está tal vez olvidado. Queremos poner los medios humanos y nos olvidamos de poner los medios divinos. Y mejor, el Papa lo va a decir con otras palabras, pero cuando se acaban los medios humanos, toca poner los medios divinos sí o sí. Y eso es lo que justamente el Papa Francisco ha intentado con esta jornada de ayuno y oración. Vamos ya al primero de los videos, el resumen en español de la catequesis, y enseguida lo comentamos. Queridos hermanos y hermanas, habiendo finalizado ya la catequesis sobre San José, hoy comenzamos con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la palabra de Dios nos ayude a discernir el valor de la vejez y que el Espíritu Santo conceda a cada uno de nosotros los sueños y las visiones que necesitamos para que nuestra vida tenga un profundo sentido cristiano. Dios los bendiga. Muchas gracias. La primera diapositiva la hemos puesto con algo muy sencillo. Es el comienzo
de las catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Esto puede parecer como una redundancia o como dos sinónimos, sentido y valor, pero no. Es importante comprender por qué el Papa quiso utilizar estos dos vocablos. El sentido, es decir, es lo que nos dice el porqué de las cosas. Tener algo, que algo tenga sentido o no lo tenga, es, en definitiva, el hecho de decir, bueno, esto sirve para tal cosa o no sirve. Y el valor es lo que nos marca el parámetro de la importancia de ese sentido que tiene, valga la redundancia. Es decir, si una cosa tiene sentido, es decir, esta situación verdaderamente tiene que estar y tiene una razón de ser, ¿qué valor tiene en esa razón de ser? Para la sociedad concretamente, porque la vejez ha tenido siempre un valor importante, un valor preponderante dentro de la sociedad. Y eso es lo que el Papa quiere mostrarnos. Eso es lo que el Papa, tal vez desde el inicio de su pontificado, ha querido recuperar en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Desde las primeras apariciones, incluso desde las primeras jornadas de la juventud, hacía ese enlace, ese paralelo entre la juventud y la vejez, ese enlace de la importancia de que los jóvenes cuenten con los ancianos y que los ancianos cuenten con los jóvenes. Pues eso es un poco lo que nos va a ir mostrando el Papa ahora. La siguiente diapositiva nos dice, nunca antes en la historia ha habido tantos ancianos como los hay hoy. Este es un punto que nos deja a todos asombrados, y es verdad. Normalmente el hecho de que en la actualidad el número de años se haya elevado, el percentil de vida sea más elevado, ha hecho, por un lado, de que la gente viva más años y, por lo tanto, que tengamos la posibilidad de tener más ancianos. Pero también proporcionalmente, y lamentablemente con esta cultura de la muerte, la proporción se ha hecho también más elevada en el sentido de que proporcionalmente hay más cantidad de gente anciana que gente joven o que niños. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez por esa razón comienza una cultura nueva, que después el Papa lo va a comentar en la siguiente diapositiva, pero tal vez esa sea la razón de decir, sobran los viejos. Los viejos no tienen tanta importancia porque ahora mismo están siendo una carga para nosotros, porque tenemos que alimentarlos, porque tenemos que atenderlos, y eso hace que se reste fuerza por parte de la juventud. Ese es el enfoque de la cultura de la muerte. La cultura dominante, dice el Papa en la siguiente diapositiva, tiene como único modelo al adulto joven, sin conexión o alianza con la otra etapa de la vida, con la etapa de la vejez, de la ancianidad. Y este es un punto triste. Antiguamente el tener un rey joven era para un pueblo una cuasi desgracia, es decir, el mismo joven tenía ancianos que le asesoraban, tenía el cuerpo de ancianos. La palabra senado viene justamente de aquellos que son los mayores, los ancianos dentro del cuerpo de la sociedad. Y eran justamente los que guiaban a la sociedad y los que legislaban y hacían posible de que la equidad reinase, que la moral reinase dentro de la sociedad. Hoy los jóvenes, y un ejemplo muy bonito lo tenemos en la Sagrada Escritura, con la decisión tomada por Roboam, que será el sucesor de Salomón, y por no hacer caso a los ancianos y tomar el consejo de los jóvenes, se causó la división del pueblo de Israel, y él se quedó solo con la tribu judía, bueno, Efraín y Benjamín, que estaban también unidos a ella, y el pueblo de Israel, que quedó aislado con las otras 10 tribus. Y uno dice, caramba, o sea,
¿qué es lo que pasó aquí? La Sagrada Escritura dice, ha hecho caso a los jóvenes, no tenían experiencia, Dios lo permitió porque quería castigar la fornicación, entre comillas, de idolatría de Salomón, y por lo tanto provocó este cisma entre las tribus de Israel y la tribu de Judá. Para que caigamos en la cuenta hacia dónde nos lleva la sociedad, en la siguiente diapositiva nos dice el Papa Francisco, surge la pregunta si no es la separación y el descarte lo que prevalece, y en definitiva es lo que prevalece. Los ancianos hoy son descartados, los ancianos hoy son mal mirados. Para los ancianos hoy hay una propuesta, el suicidio asistido o la eutanasia. Y entonces uno dice, ¿qué sucede? Esa carga de experiencia, ese cúmulo de experiencia que podría darle solidez a la sociedad, hoy es desechado, es descartado. Y lo más triste es que muchos ancianos se corrompen a través del soborno, a través de la corrupción, aceptando coimas y cosas por el estilo, y dejan de ser ejemplo para la juventud. Estos puntos son los que hay que analizar para poder recuperar esa sociedad sana que toma a la ancianidad como un tesoro. Antiguamente hasta los jóvenes se ponían pelucas con canas para demostrar que tenían la sabiduría. Las canas eran una muestra de sabiduría. Pero hoy incluso hasta se tiñen las canas porque quieren tener una perpetua, una permanente juventud. Porque como dijo el Papa, el modelo de hoy es el joven adulto, o el adulto joven. Y uno dice, ¿qué nos está pasando? Pues lo primero es que hemos perdido el sentido de la paternidad por haber perdido a Dios. Y al perder el sentido de la paternidad, se pierde el sentido de todas las secuencias de paternidades, incluso la paternidad del abuelo, el bisabuelo, y de la importancia que tienen esas figuras para la familia. Antiguamente con el patriarcado, aunque a las mujeres feministas no le guste esta palabra, con el patriarcado lo que se hacía era respetar la ancianidad, igual que con el matriarcado. Lo que decía la madre, lo que decía la abuela, era una cosa seria, una cosa a tener en cuenta. Hoy no sucede así. Lamentablemente, sigue diciendo el Papa, en las culturas desarrolladas, la vejez tiene poca relevancia. Tan poca que, como dije antes, se le da dos opciones: suicidio asistido o eutanasia. Tú eliges, pero, perdón la expresión, estoy siendo duro a propósito para que caigamos en la cuenta, pero no molestes, no seas una carga. Y eso es lo que hoy pensamos. Y no nos damos cuenta que el atender a nuestros ancianos es devolverle el amor que ellos nos han dado, que nos han brindado, trayéndonos a la vida a nosotros o a nuestros padres, si son nuestros abuelos, y mostrando así que se valora esos esfuerzos que los ancianos han tenido. Sigue diciendo el Papa, porque se dice que es una edad que no puede ofrecer grandes cosas. Claro, se mide de dos maneras, la productividad, la eficacia. Si no hay eficacia y no hay productividad, pues entonces usted no sirve, usted no produce, y entonces es una carga para la sociedad. En lugar de tener que atenderlo a usted, nos conviene más invertir en una inyección y darle muerte. Eso es lo que sucede hoy, el colapso de las obras sociales, el colapso de las obras que aportan las jubilaciones. ¿Y por qué? Pues también porque hemos destrozado la pirámide. En lugar de tener una pirámide que vaya creciendo, nos hemos puesto con una pirámide inversa en donde, como dije antes, hay más vejez, hay menos jóvenes y casi hay nada, por decirlo de alguna forma, de niños, prácticamente nada. Y eso es lo que nos lleva a decir
con esta inversión de la pirámide, pues no podemos sostener a los viejos. ¿Cómo volvemos la pirámide o por lo menos la ponemos paralela? Matemos a los viejos. Esa es la triste realidad y es la forma de pensar utilitarista de esta sociedad. Y sigue diciendo el Papa, si los ancianos se repliegan y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. Y es curioso porque al Papa le costó pronunciar esta palabra, me gustó mucho porque demuestra que no es un adicto a la tecnología. Y este punto es verdad. En el momento en que se termina el consejo de los ancianos, aparece, podríamos decir, don Google, que es el que nos va a traer la sabiduría a través de sus artículos. Consulta con el señor Google, que es mucho más sabio que tu abuelo, porque tu abuelo no usa smartphone, porque tu abuelo no tiene tecnología, porque tu abuelo, como si las células del cerebro ya no fuesen algo gigantesco e impresionante en cuanto a que todavía una computadora no supera lo que Dios ha creado. Y esto nos lleva a ver otra faceta de esta sociedad, una sociedad que no valora lo que el ser humano experimenta. La ciencia es la experiencia es la madre de la ciencia, se decía antiguamente. No, hoy la ciencia prescinde de la experiencia para arrojarse en brazos de la tecnología. Y la tecnología es la que va a decir si se puede o no se puede, si se debe o no se debe. Y entonces acabamos sucumbiendo en manos de aquellos que pueden ser perversos y que manejan la tecnología a su placer. Luego dirá el Papa ya en la última reflexión, comunicar la experiencia de los ancianos hacia los jóvenes lleva a los jóvenes a tomar decisiones que abren camino al futuro. Un futuro que muchas veces se presenta como incierto, muchos más en estos tiempos en que los conflictos bélicos están zarandeando a la tierra una vez más. Pero hay una realidad, hay algo que es innegable. Si la experiencia de los ancianos es tomada, entonces volveríamos a tener un mundo más armónico. No, pero antes también había guerras, es verdad, pero hay que tener en cuenta de que antes los mismos ancianos eran los que ponían cota a la caballerosidad de aquellos que luchaban. Y hoy, lamentablemente, con apretar un botón, podría llegar a desaparecer las 2/3 partes de la humanidad, iba a decir casi sin darnos cuenta. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar. El Papa está dando estas catequesis para que comprendamos que es necesaria la figura del anciano. Y algunos podrán decir, bueno, usted porque ya se está poniendo viejo, por eso lucha tanto y además el Papa también es un viejo y por eso lo dice. No, lo dice porque sabe lo que la ancianidad significa para la sociedad. Si perdemos la sabiduría de los ancianos y si los ancianos quieren convertirse en jóvenes en su actuar y en su forma de pensar, desvirtuando así esa sabiduría que deben llevar, entonces la sociedad colapsa y es verdad, no seremos capaces de ver más allá de nuestros smartphones, de nuestras gafas de realidad virtual y querremos escaparnos de este mundo hostil, poniéndonos en un mundo de fantasía que jamás puede saciar nuestros corazones. Vamos ahora a escuchar el video, es un poquito más largo, este dura casi unos 6 minutos, de lo que hemos puesto como resumen dentro de la meditación anterior al rezo del Ángelus, con un evangelio muy interesante. Amar a los enemigos, poner la mejilla
cuando me golpean, poner la otra mejilla cuando me golpean en una. Cosas que pueden parecer muy duras, pero que vamos a analizar con ustedes y con el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús da a sus discípulos algunas indicaciones fundamentales de vida. El Señor se refiere a las situaciones más difíciles, las que constituyen para nosotros un banco de pruebas, las que nos ponen frente a nuestro enemigo y hostil, a quien busca siempre hacernos mal. En estos casos, el discípulo de Jesús está llamado a no ceder al instinto y al odio, no ceder, sino ir más allá. Ir más allá del instinto y del odio. Jesús nos dijo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Y aún más concreto, al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Cuando nosotros escuchamos esto, nos parece que el Señor pide lo imposible. Y además, ¿por qué amar a los enemigos? Si no se reacciona a los prepotentes, todo abuso tiene vía libre y esto no es justo. Pero ¿es realmente así? Realmente el Señor nos pide cosas imposibles, es más, injustas. Consideremos en primer lugar ese sentido de injusticia que advertimos en el poner la otra mejilla. Y pensemos en Jesús. Durante la pasión, en su injusto proceso delante del sumo sacerdote, a un cierto punto recibe una bofetada por parte de uno de los guardias. ¿Y él cómo se comporta? Dice al guardia: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Pide cuentas del mal recibido. Poner la otra mejilla no significa sufrir en silencio, ceder a la injusticia. Jesús, con su pregunta, denuncia lo que es injusto, pero lo hace sin ira, sin violencia, es más, con gentileza. No quiere desencadenar una discusión, sino calmar el rencor, apagar juntos el odio y la injusticia, tratando de recuperar al hermano culpable. No es fácil esto, pero Jesús lo ha hecho y dice que lo tenemos que hacer también nosotros. Esto es poner la otra mejilla. La mansedumbre de Jesús es una respuesta más fuerte que el golpe que recibió. Poner la otra mejilla no es el repliegue del perdedor, sino la acción de quien tiene una fuerza interior más grande. Poner la otra mejilla es vencer el mal con el bien, que abre una brecha en el corazón del enemigo, desenmascarando lo absurdo de su odio. Este poner la otra mejilla no está dictado por el cálculo, sino por el amor. Queridos hermanos y hermanas, es el amor gratuito e inmediato, inmerecido que recibimos de Jesús, el que genera en el corazón un modo de hacer semejante al suyo, que rechaza toda venganza. Nosotros estamos acostumbrados a la venganza. Tú me has hecho esto, yo te hago. Y yo te hago esto otro. Y queda en el corazón un gran rencor que hace mal y que destruye a la persona.
Vamos a la otra objeción. ¿Es posible que una persona llegue a amar a los propios enemigos? Si dependiera solo de nosotros, sería imposible. Pero recordemos que cuando el Señor nos pide algo, quiere darlo. Nunca el Señor pide algo de nosotros sin darlo Él primero. Cuando me dice que ame a los enemigos, quiere darme la capacidad de hacerlo. Nos da la capacidad de amar. San Agustín rezaba así: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. Da lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Qué pedirle? ¿Qué está Dios feliz de darnos? La fuerza de amar, que no es otra cosa sino que es el Espíritu Santo. La fuerza de amar es el Espíritu Santo, y con el Espíritu de Jesús podemos responder al mal con el bien. Podemos amar a quien nos hace mal. Así hacen los cristianos. Muy bien, y ahí teníamos esta reflexión anterior al Ángelus y algunos puntos importantes que resalta el Papa. Son varios, los vamos a ir puntualizando rapidito. Las situaciones más difíciles son como un banco de prueba, nos ponen frente a nuestro enemigo. Y justamente aquí es donde se va a probar la calidad del corazón. Corazón que es capaz de perdonar, un corazón que no es capaz de perdonar, un corazón que es capaz de amar, un corazón que no es capaz de amar. Y el Papa nos va llevando a estas reflexiones. Dice, el discípulo de Jesús está llamado a no ceder al instinto y al odio, sino ir más allá. Un más allá que ya nos dirá Jesús lo que es, pero que nos muestra claramente que no podemos quedarnos en la mediocridad, que no podemos quedarnos en la mundanidad, mucho menos. Es decir, yo no puedo decir, como el Papa lo menciona en algún momento, ojo por ojo, diente por diente, es decir, me hiciste esta, me la pagas, me hiciste esta otra, ya vas a ver, ya te la juro. No, tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la altura del amor. ¿Y qué nos lleva al amor? ¿A qué nos pide el amor? Pues Jesús nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Uno dirá, pero Señor, el Papa lo dijo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estás tú mal? Si nosotros hacemos eso, los malos nos devoran. Pero cuidado, esto no quiere decir que, bueno, yo como te amo, tú mátame, haz lo que quieras y yo te sigo queriendo y no pasa nada y te voy a dar... No. El martirio, evidentemente, muchos están llamados al martirio, pero hay que ver las situaciones, las circunstancias y darnos cuenta qué es lo que quiere decir con esto. Y el Papa nos dice, al que te pegue, sigue diciendo, aún más concreto, al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Pero Jesús, ¿cómo nos dices esto? ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Vamos a terminar vapuleados, destrozados, el mundo se va a caer. Pero nos va a poner el Papa en esa disyuntiva y dice, cuando escuchamos esto, nos parece que el Señor pide lo imposible, incluso hasta nos puede parecer injusto lo que pide. Señor, esto es injusto, tú me estás pidiendo que yo ame al que me odia, ame al malo. ¿Cómo puede ser así? Y ahora nos va a poner el ejemplo. Este ejemplo es esclarecedor, es un ejemplo bellísimo. Veamos a Jesús en la pasión. Por un lado, sufre lo de las autoridades en silencio. Contesta solo cuando sabe que tiene que contestar. Tanto a Caifás como a Pilato le dirá aquello que les puede abrir el corazón, si quieren escucharlo, si tienen el corazón abierto para escucharlo. Pero en un momento determinado, un soldado le da una bofetada, porque entendió el soldado, o tal vez queriendo quedar bien con su jefe, que había respondido Jesús con falta de respeto, cuando dijo, pregúntale a los que me escucharon, yo hablé en el templo.
A nadie le oculté lo que decía. Y entonces Jesús se pone de pie y con absoluta mansedumbre, con un amor que supera el odio del otro, lo vamos a ver después, le dice, si he hablado mal, demuestra en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Pero Señor, ¿no habías dicho tú que hay que poner la otra mejilla? Sí, pero también es necesario defender la verdad. También es necesario defender el bien. También es necesario decir, esto está mal, lo que estás haciendo está mal. Decirlo con amor, decirlo para el bien del otro, para que el otro responda con un acto de conversión. Él pide cuentas del mal recibido. Poner la otra mejilla es vencer el mal a fuerza de bien. Está buscando la conversión. Padre Molina solía poner este ejemplo, que lo hemos tocado en algún junto a ti. ¿Qué es poner la otra mejilla? Si aquel que te ha hecho un daño está en una necesidad y necesita 100.000 soles, aquí los tienes, toma. Aquí están los 100.000 soles. ¿Pero no ves que te ha hecho un daño? Sí, pero está en necesidad. Y yo tengo la obligación de ayudarle. Claro, estos parámetros para nosotros son chino básico, porque no amamos, porque no nos movemos por el amor. La mansedumbre de Jesús es una respuesta más fuerte que el golpe que recibió. Esa mansedumbre tiene que haber sido un shock para todos los que estaban ahí. Porque ¿cómo puede ser que a este le golpean y responde mansamente? ¿Cómo puede ser que a este lo vapulean y responde con mansedumbre, incluso hasta con un dejo de ternura en su mirada? Seguramente lo miraría con pena, como diciendo, no es este el camino, no busques quedar bien así. Esto es una injusticia y tú tendrías que estar defendiéndome y no vapuleándome. Esto abre una brecha en el corazón del enemigo. Lo mismo que sucedió con Malco, aquel al quien Pedro le cortó la oreja y Jesús se la curó. Evidentemente su vida cambió al ver que él estaba buscando matarlo y Jesús le devuelve el bien, le cura aquella herida que le habían hecho. Esto es devolver bien por mal. Esto es poner la otra mejilla. Esto es desenmascarar lo absurdo del odio de aquel enemigo que está persiguiéndome, que está machacándome. Esta es la forma de amar de Jesús. Esta tiene que ser la forma de amar de todo cristiano. Parece difícil. No, para nosotros es imposible, pero no para Dios, porque ahí es donde va a venir también después lo que el Papa nos va a decir. Esto no está dictado por el cálculo, esto no está dictado por la mezquindad, podríamos decir, sino por el amor. Querer ser semejante a Jesús. Esto es lo que nos diferencia de los demás. Esto es lo que diferenciaba a los antiguos cristianos de aquellos paganos que quedaban asombrados y decían, mirad cómo se aman y mirad cómo aman a los demás. Esto fue lo que convirtió a grandes santos que al ver cómo se comportaban los cristianos decían, yo necesito pertenecer a esta fe. Yo quiero vivir como ellos. Yo veo que aquí está la verdad. Pero hoy, con tanto egoísmo, incluso con tanto odio de parte de muchos de nosotros, ¿acaso somos la luz del mundo que buscaba Jesús que fuéramos? El rencor hace mal y destruye el corazón de la persona. Aquel que es capaz de perdonar es el primero en liberarse. No le doy libertad al que perdono, me doy libertad a mí, porque el odio está oprimiendo mi corazón. Y cuando Dios pide algo, nos da la capacidad de hacerlo. Cuando Dios dice, tienes que amar a tus enemigos, está dándote la fuerza, ese motor del amor para que puedas amar a tus enemigos. Aunque para ti sea imposible, pero no para Dios. Y Dios es el que te manda. Por eso dirá San Agustín, Señor, dame lo que me mandas y mándame lo que quieras.
esa providencia de Dios que siempre está dispuesta a darnos aquello que nos va a pedir. Si con un corazón abierto recibimos el mandato del Señor, no lo dudemos, Él conseguirá obrar en nosotros lo que para nosotros es imposible. Vamos ahora a escuchar esas palabras del Santo Padre con un corazón dolido, como él mismo lo dirá, sobre el conflicto de Ucrania. Pedía la oración y el ayuno para el miércoles de ceniza. Hay algunos puntos importantes que vamos a resaltar después. Escuchemos ahora al Santo Padre y enseguida los comentamos. Un grande dolore nel cuore. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios siempre más alarmantes. Como yo, igual mucha gente siente angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de algunas partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen una responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es el Dios de la paz y no el Dios de la guerra, para que el pan de todos y no solo de algunos, que nos quiere como hermanos y no como enemigos, pido a todas las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, así desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la asistencia diabólica, a la insensatez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Y ahí tenemos, lo hemos puesto como a modo de mensaje, las palabras del Papa Francisco. No lo vamos a leer literalmente, pero es importante comprender algunos puntos que el Papa subraya en este mensaje con un corazón, como dirá él, lleno de dolor. Vamos a la primera diapositiva de este comentario. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. Tal vez ha sido el clamor de los papas a lo largo de todos los conflictos que ha habido en la tierra. Dolor, llamado de atención, buscar la reflexión para evitar la matanza, la destrucción, el odio. Y ese corazón dolido, corazón de padre, no puede quedarse callado y necesita llevarnos a la reflexión. Por eso dirá una vez más, la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes, de algunas partes. Y esto es triste, porque los intereses de unos pocos se transforman en la destrucción de muchos. Y esto lo hemos visto ya en el siglo pasado. Tenemos la experiencia de ese siglo que tuvo nada más y nada menos que 2 guerras mundiales que causaron estragos, no solo a nivel humano, con las muertes, millones y millones de muertos, sino con la destrucción de las sociedades, con la destrucción
de las personas. Y pareciera que no entendemos, que no nos interesa, que la experiencia no sirve. Y entonces dice el Papa, quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidad, es para que hagan un serio examen de conciencia, serio. ¿Es de verdad? ¿Es justificable lo que están haciendo? ¿Se justifica realmente? Estas palabras del Papa nos ponen a todos en examen de conciencia, a ti y a mí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos luchando por la paz en el mundo? ¿Cómo estamos combatiendo con el amor este odio imperante en todo sitio? ¿Cómo estamos viviendo nuestro ser cristiano? Porque si el examen de conciencia tienen que hacerlo aquellos que están involucrados, podríamos decir que todos tenemos nuestra participación aquí. Porque tal vez el castigo de una guerra no se deba a aquellos que ponen sus intereses, sino a aquellos que no han respondido a los llamamientos de Dios. Que no ofendan más a Dios, decía la Santísima Virgen en Fátima, que ya está muy ofendido. Y lo decía con un rostro más triste del rostro triste que siempre mostró. ¿Por qué? Porque ella sabía la catástrofe que iba a venir después si no había conversión. Y tal vez también estaba viendo la catástrofe que podía venir después del después si no nos convertimos. Y nuestro mundo no está como para fiestas en el cielo. Y esto es algo que tenemos que reflexionar día a día. Y por último, quiero resaltar, pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones. Y esto es importante. La decisión de unos pocos puede causar el sufrimiento de muchos, incluso ahora, en esta época nuclear, la extinción, la desaparición de muchos. Hablan muchos de la segunda gran extinción, perdón, la tercera gran extinción, la tercera extinción en masa que se está dando dentro del planeta. Cuidado que no vayamos a ser nosotros los causantes de una extinción mucho mayor. Y ya no un meteorito venido del cielo, sino creado por el mismo hombre para destruir al mismo hombre. No quiero ponerme apocalíptico, pero de verdad estas palabras del Papa nos tienen que hacer pensar. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo por la paz del mundo? ¿Cómo construimos la paz del mundo? ¿Somos constructores de la paz? ¿Podemos atenernos a esa bienaventuranza? Decía la Madre Teresa de Calcuta, y con esto acabo, si una madre puede matar a su hijo en el vientre, ¿qué nos prohíbe que yo te mate a ti y que tú me mates a mí? Eso es lo que engendra mayor violencia. Porque donde tiene que haber amor y paz, estamos poniendo violencia en el mundo. Recemos, ofrezcamos, ayunemos, como nos sugiere el Papa, y pidámosle a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen del Rosario, que como dijo en Fátima, ella es la que tiene la capacidad de poder dar la paz al mundo. Pidámosle a la Virgen del Rosario que nos ayude en estos momentos difíciles que nos está tocando vivir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en nuestro espacio de Magisterio Pontificio.